Alquilar es un problema para todos. Los precios están aumentando como nunca lo hicieron en la historia. El abuso por parte de los propietarios ya no se aguanta más. Situación generada por el gobierno de Javier Milei. O bueno, por lo menos eso es lo que dicen los cucas. Bueno, vi que les estuvo gustando esta serie, así que nada, vamos con otro capítulo. A ver, ilustrame, periodista para nada partidario. Irte de lo de tus viejos hoy es inviable. No. Sí, estamos de acuerdo. El precio de un alquiler se está llevando un porcentaje cada vez mayor de tu sueldo. Esto también es verdad y es una problemática que sucede en todo el planeta. Esto no es algo particular de Argentina, sino que es algo particular de las ciudades. En todas las grandes ciudades del mundo, probablemente París sea el ejemplo en donde esto más se note, el precio de alquilar, la renta, es cada vez más alta en relación a los salarios. En el primer trimestre del año, el alquiler de un monoambiente en Cava representó casi el 70% del salario promedio de un joven. Y como dije, esto es un problema de las ciudades. O sea, si uno después analiza el precio de los alquileres fuera de las grandes ciudades del mundo, la realidad es que no estuvo pasando demasiado. Y recordemos que está hablando del salario promedio de un joven, o sea, no de la persona promedio en general. Y espera porque sí, esto en algún momento termina siendo culpa de Milei, como todo. En el 2023 era del 58%. Me encanta porque dice, no, bueno, pero en el 2023 era del 58%. Como diciendo que nada, llegó Milei y se fue todo al carajo. Me encantaría que nos muestre el dato de 2021 o 2020 o 2019. Y muy probablemente este número sea menos que incluso un 40%. Pero bueno, no lo tengo ese número. Y básicamente estoy sin internet, así que no puedo chequearlo. Argentina. Pareja necesitan poner la mitad de sus dos sueldos para alquilar un dos ambientes. El año pasado, el porcentaje era del 38%. Los datos surgen de un informe del Instituto de Desafíos Urbanos. Me molesta mucho que no muestre la evolución a lo largo de los años. No solamente que muestre 2023 contra 2024. Y aparte, de nuevo, se está olvidando de un montón de detalles que voy a mencionar cuando lleguemos a la parte interesante del video. Porque de momento, bueno, lo que dijo hasta acá simplemente es una realidad. Un joven debería ganar al menos 900.000 pesos por mes para que la relación entre ingresos y precio del alquiler de un monoambiente sea aceptable. Yo tengo una pregunta. Él está diciendo que para que la relación entre un salario y el precio de un monoambiente sea aceptable, un joven tendría que ganar 900.000 pesos, lo cual a día de hoy son más o menos $700. Y lo que te pregunto yo ¿es un número realmente muy descabellado, $700? O sea, el problema es que los alquileres están muy caros o que los salarios son muy bajos, que es un problema muy distinto. Porque, por ejemplo, el salario mínimo en Chile es de más o menos $530 y el salario mínimo en Uruguay es de más o menos $550. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que para tener una relación aceptable, que ahora vamos a ver qué se supone que él define como aceptable, tendrías que cobrar un salario que es apenas superior al mínimo de otros países que son parecidos a los nuestros como Chile o Uruguay. O sea, quiere decir que realmente no tenés que cobrar un salario tan alto. El problema es que la economía argentina no es capaz de generar salarios altos. Ese es el problema. O sea, que los salarios están muy bajos. Pero él el video no lo va a encarar así. Y aparte de que, de nuevo, él está tomando el promedio de los alquileres en Capital Federal. O sea, está agarrando los alquileres de Puerto Madero y está agarrando los alquileres de Palermo y está agarrando los alquileres de Recoleta. Obviamente el promedio te va a dar altísimo, no solamente porque Capital Federal es una ciudad, sino porque tiene regiones que son muy ricas, por lo que en realidad en la mayoría de los casos incluso el salario mínimo que tendría que tener alguien para que la relación entre su salario y el alquiler sea aceptable incluso podría ser menor. En el caso de dos jóvenes en un dos ambientes, deberían ganar juntos 1.260.000 pesos. Bueno, básicamente lo mismo. Si en tu economía el problema es que una pareja de dos jóvenes no puede llegar a ganar entre los $2.000 al mes, que es algo que en cualquier economía que más o menos funcione se puede, el problema no es que los alquileres estén muy caros, sino que los salarios están bajísimos. Como digo, 2 salarios mínimos en Uruguay ya te alcanza para este monto de dinero. Obviamente que no es una comparación del todo exacta, porque Uruguay en dólares es más caro que en Argentina, entonces los alquileres también son más caros en Uruguay, pero a la vez Argentina está en un momento de apreciación cambiaria, o sea que dentro de todo es una comparación que nos sirve para tomar referencia. Ahora, ¿cuál es la relación aceptable entre ingresos y valor del alquiler? 30%. Bueno, entonces vos solamente requerirías un salario, ponele que vivís solo, de $700 para tener una relación de 30% con el valor promedio de una propiedad. Y si tomamos en cuenta que de nuevo este promedio tiene en cuenta zonas que son realmente muy caras en Capital Federal, que el rango ese del 30% puede ser incluso mayor, o sea, capaz que representa un 40% de tu salario, quiere decir que en realidad el salario que necesitas probablemente sea bastante menor y aún así la economía argentina no es capaz de generar salarios tan bajos como de $500 o $600. Se entiende, ¿no? Que claramente el problema son los salarios, no el precio de los alquileres. Hay un problema de precios de alquileres,
a nivel mundial en general, pero en Argentina el problema de los alquileres se queda así chiquitito versus el problema de los salarios, que es así enorme, porque en Argentina cayeron muy fuerte los salarios. Cuando ese porcentaje está entre el 45 y el 60%, la posibilidad de emancipación, irte de lo de tus viejos, es muy reducida. Y bueno, dice que cuando ya el porcentaje supera el 45% es prácticamente imposible que una persona joven pueda mudarse sola. Y cuando es mayor al 60, ya directamente es inviable. A nivel nacional, 2.300.000 jóvenes de entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos. Ok. Un 38% del total. ¿Cómo respondieron a esta problemática en otros lugares? Y acá se viene. Y acá es cuando saca el zurdo de adentro y empieza a decir pavadas. A través del Estado. Sí, como todo se soluciona a través del Estado, es impresionante. Me encanta porque el Estado argentino interviene en toda la economía argentina, o sea, intenta solucionar todo, sin embargo, todo funciona como el orto. Es como si en realidad tendríamos que quitar al Estado, ¿no? Si el Estado está solucionando todo y no se soluciona nada, entonces bueno, tal vez habría que removerlo del medio, pero no, más Estado. En Chile, por ejemplo, uno de los países más liberales de América Latina, el gobierno paga parte del alquiler de los jóvenes con un subsidio. Me encanta porque dice, no, bueno, pero Chile es uno de los países más liberales de Latinoamérica. Bueno, estaría bueno hacer las cosas que hace Chile, ¿no? Por algo hace 30, 40 años el PBI per cápita de Chile era muchísimo menor que el nuestro y ahora es mayor. Pero no, ellos quieren copiar a los países liberales solamente en las medidas socialistas, me encanta. Argentina hoy es uno de los pocos países del mundo que no interviene de ninguna manera en el mercado de alquileres. Sí, efectivamente. ¿Y saben por qué? Y acá es donde llego al punto del video. Porque intervenir en los alquileres hace que aumente el precio. En Argentina teníamos la famosa, ya súper conocida, por suerte conocida, ley de alquileres, que agarraba y establecía un montón de condiciones que había que cumplir para alquilar una propiedad. Sobre todo condiciones que perjudicaban al propietario. Básicamente le establecían una cantidad de meses mínimos que tenía que esperar para poder aplicar aumento, una cantidad de años mínimos que tenías que tener a esa persona viviendo en tu propiedad y un larguísimo etcétera. O sea, no dejaba que entre propietario y locatario tengan un acuerdo y negocien entre ellos que le beneficie a los dos, sino que el Estado te decía, bueno, no, de entrada la persona que alquila va a tener estos beneficios y el propietario se tiene que adaptar a eso. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando vos agarras y le estableces tantas condiciones tan negativas a los propietarios, ganan poco dinero con el alquiler. Recordemos que una persona que pone a alquilar su propiedad, al final lo que quiere hacer es ganar plata. O sea, no está haciendo ni beneficencia ni nada. Lo que quiere hacer es ganar plata. Al igual que una persona que quiere alquilar, está buscando su beneficio personal, no quiere beneficiar al propietario. Todos están buscando su beneficio personal. Entonces, si el propietario no gana dinero cuando alquila, ¿qué es lo que hace? Retira la propiedad. O sea, básicamente no pone la propiedad a alquilar. Hace unos pocos años la rentabilidad de los alquileres estaba en un piso histórico que era del 2%. O sea, vos te comprabas una propiedad y cada año recuperabas un 2% de lo que te costó la propiedad. O sea, básicamente tenías que tardar 50 años para recuperar la inversión de tener una propiedad. 50 años para recuperarla. O sea, básicamente era una de las peores inversiones que podías tener acá en Argentina, comprar una propiedad para alquilarla. Obviamente la inversión de propiedades no funciona así, pero no importa. Entonces, claro, como la rentabilidad de alquilar estaba en un piso histórico, la gente quitaba las propiedades, no las alquilaba. Entonces se reducía la oferta. O sea, cada vez había menos propiedades disponibles para alquilar. ¿Y qué pasa con un precio cuando se reduce la oferta? Sube. Si se reduce la oferta de alquiler, sube el precio del alquiler. Cuando vos perjudicás al propietario, haces que se reduzca la oferta de propiedades y por ende suba el precio de alquiler. Y acá tenemos este gráfico maravilloso y hermoso que nos lo muestra, que podemos ver cómo desde que se le agregó la última modificación a la ley de alquileres, que la hacía mucho más agresiva, el precio de alquilar se fue por las nubes. Subió muchísimo y lo volvió completamente inviable. ¿Por qué? Porque como vemos acá en esta otra línea, lo que pasó es que se redujo muy fuerte la oferta. O sea, había muchísimas menos propiedades disponibles para alquilar. Pero es que además de todo existen más fenómenos que hacen que aumente el alquiler. Porque no es solamente que se reduce la oferta, sino que el propietario lo que hace es que, bueno, si vos me vas a perjudicar con tantas condiciones, o sea, plazos mínimos que tengo que cumplir, actualizaciones que te determina el Estado como tienen que ser del precio, encima en un país que tiene muchísima inflación, el Estado te dice cada cuántos meses tenés que actualizar tu precio y tenés que basarte también en los parámetros que te dice el Estado. Sí, en un país en el que hay 200% de inflación, vos no puedes aumentar el precio del alquiler libremente, sino que tenés que esperar a que el Estado te diga cómo y cuánto, que es cada 6 meses y por inflación. Entonces, ¿qué pasa? Con la inflación en los últimos años era muy alta y cada año era incluso mucho más alta. Para que los tipos que tienen una propiedad no pierdan tanta rentabilidad al momento de alquilarla, que hacían, subían el precio por las dudas. O sea, si no sé, una propiedad cuesta 500.000 pesos alquilarla y yo no sé en los próximos 6 meses cuál va a ser la inflación, porque por ejemplo los últimos 6 meses fue del 100%, qué sé yo si el mes que viene va a ser 100% o va a ser 200 o va a ser 300 o va a ser 50. Entonces, por las dudas no aumento el
alquiler un 100%, lo aumento, no sé, un 200% y que sea lo que Dios quiera. Así me cubro ante el riesgo de perder dinero por la inflación. ¿Se entiende? O sea, era muy riesgoso poner una propiedad a alquilar en la Argentina. Más encima, la bota que le ponía encima el Estado al propietario hacía que o retire la propiedad o en el caso de que la siga alquilando, la alquile pero con un precio altísimo. ¿Qué es lo que sucedió después? Bueno, el kirchnerismo nunca quiso sacar esta ley. Juntos por el Cambio estuvo dando vueltas 2 años para sacarla y no la sacó. Llegó Milei y en una semana la sacó a través de un DNU. ¿Qué pasó? Bueno, que bajó el precio de los alquileres. Que en realidad no es que bajaron de precio, es que subieron mucho menos que la inflación. Entonces, si todos los precios suben porque hay inflación, pero el precio de los alquileres sube menos que todos esos precios que están subiendo, incluidos los salarios, quiere decir que alquilar es más barato. Y como vemos en este gráfico, la línea que va para arriba es la oferta de alquileres, como a partir de que se quitó esta ley de mierda, la ley de alquileres, y como a partir de que se quitó al Estado del medio, la oferta de alquileres subió muchísimo. Y la línea que va para abajo es el precio de los alquileres actualizado por inflación, que también cayó brutalmente. Entonces no, este salame no tiene razón. No tenés que meter al Estado en el medio. Las consecuencias no hace falta que te las explique. Sí, hace falta que alguien te las explique porque evidentemente no entendió el problema. Si vos regulás los alquileres, aumenta su precio. Pero es que encima, de nuevo, como dije, el problema en Argentina no es tanto el precio de los alquileres, una vez que ya Milei los pudo desregular, sino que el problema en Argentina son los salarios. O sea, en Argentina alquilar no es muy caro. El problema es que tenemos salarios bajísimos. Por eso empeoró la situación con los alquileres, porque los alquileres cayeron de precio, pero también cayeron muy fuerte los salarios por la crisis y tal. Acá tenemos un gráfico para que veas cómo cayeron los salarios, a pesar de que se están recuperando, bueno, siguen un poco abajo. Y ese es el problema argentino, que tiene pocos salarios, porque tiene poca productividad, porque en Argentina se produce muy poco. Y en los países que se produce muy poco, los salarios son bajos. En el resto del planeta tienen un problema con los alquileres, pero en Argentina no es tan grave. En Argentina lo grave son los salarios. Si la economía mejora mucho en Argentina, recién ahí capaz ya le podemos echar la culpa al problema de los alquileres, que es algo a nivel mundial, básicamente porque no se están construyendo muchas propiedades. Mientras la población aumenta, la cantidad de propiedades no aumenta o aumenta muy poco, y por ende, como hay cada vez más demanda y la oferta no aumenta al mismo ritmo que la demanda, sube el precio de alquiler. Y sí, por si tenías alguna duda, este video de acá está hecho por un medio que se llama corta.com, que como te voy a estar dejando acá una imagen en pantalla, es un medio creo que creado hace bastante poco, financiado por la provincia de Buenos Aires. Como vemos acá, tenemos todas las publicidades que lo revelan. O sea, si lo financia la provincia de Buenos Aires, lo financia Kicillof. Básicamente el kirchnerismo. Sí, el kirchnerismo está financiando videos que nos explican por qué Milei hizo que aumenten los alquileres cuando literalmente sucedió todo lo contrario. Bajaron brutalmente de precio desde que él llegó al poder. Así que bueno, nada, si te gustó este video, es de una serie que se llama Desmintiendo Cucas. Este es el 4º capítulo y si querés ver más, te dejo acá arriba el capítulo 3 que está muy bueno. O si no, bueno, puedes suscribirte para no perderte el próximo. Muchas gracias a mis miembros y vos también, si querés, puedes hacerte miembro o donarme a través de Cafecito o de Patreon. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos.